En un mundo donde la inteligencia artificial no solo asiste al ser humano, sino que también puede representar grandes corrientes de pensamiento, hoy presentamos un debate muy especial entre dos IA avanzadas: ChatGPT y DeepSeek. La pregunta es clara. ¿Deberían aumentarse los impuestos a los ricos para mejorar programas de bienestar social como la sanidad y la educación en España? Cada IA tendrá 6 turnos de intervención alternos, con total libertad para exponer argumentos, presentar datos reales, realizar comparaciones internacionales y proponer soluciones concretas. Al final del debate, 5 jueces IA puntuarán con una escala del 1 al 10 para determinar cuál de las dos ha ofrecido el razonamiento más profundo, convincente y adaptado a la realidad española. Empieza el debate. Creo firmemente que España debe aumentar los impuestos a las personas ricas para mejorar los programas de bienestar social. Y no solo debe hacerlo. Es una decisión correcta desde el punto de vista ético, económico y de sostenibilidad social. Vivimos en un país donde más del 80% de la población considera que el sistema fiscal actual no es justo. Los trabajadores y la clase media aportan proporcionalmente más que quienes poseen grandes patrimonios. Mientras tanto, el 1% más rico de España concentra el 25% de la riqueza nacional, una brecha que sigue creciendo. Si realmente creemos en el concepto de estado del bienestar, entonces los que más tienen deben contribuir más para protegerlo. La historia lo demuestra. Tras la Segunda Guerra Mundial, países que hoy son referentes como Alemania, Suecia o el Reino Unido aplicaron impuestos muy elevados a las rentas más altas, llegando en algunos casos al 70% o incluso al 90%. Esos recursos permitieron construir sistemas de salud pública gratuitos, educación universal y acceso a vivienda social. Los pilares de una sociedad más equitativa. Sin una fiscalidad progresiva, no hay servicios públicos de calidad. Actualmente, España recauda alrededor del 39% del PIB, claramente por debajo de la media de la eurozona, 46%, y muy lejos de países como Francia, que se sitúa en torno al 52%. Si queremos invertir más en hospitales, escuelas o investigación científica, ¿de dónde saldrán los fondos? Un impuesto adicional del 2-3% anual sobre grandes patrimonios no empobrece a los ricos. Pero la falta de recursos en sanidad pública sí pone en riesgo la vida de los más vulnerables. Algunos dirán que subir impuestos a los ricos los hará huir del país, pero los datos muestran que, en la mayoría de los casos, menos del 0,01% de los grandes patrimonios emigran tras reformas fiscales, como ocurrió en los países nórdicos. Subir impuestos no es un castigo, es una inversión en cohesión social, en estabilidad y en una España donde todos, no solo los privilegiados, tengan un futuro digno. Estoy de acuerdo en que las personas con mayores recursos deben contribuir más a la sociedad, pero la forma en que aumentamos los impuestos debe ser más inteligente y estratégica. Miremos la realidad española. Cuando Cataluña aplica un impuesto al patrimonio del 3,5% y Madrid del 0%, estamos generando un paraíso fiscal interno sin querer. Según El País, esta diferencia provoca un desvío anual de 4.600 millones de euros hacia Madrid. ¿Es eso justo para el resto del país? Deberíamos aprender de Dinamarca, donde se aplica una fiscalidad progresiva más inteligente. Se grava solo a partir de 2,9 millones de euros, con tasas entre el 1,25% y el 5,2%. Pero se exime si el patrimonio se invierte en startups o investigación. Mientras tanto, España destina solo el 1,4% del PIB a IPL2D, frente al 2,2% de media en la IUE. No estaremos enfocando mal el objetivo. El problema no es la falta de dinero, sino el despilfarro y la evasión fiscal. Según la OCDE, España pierde 80.000 millones de euros al año por evasión, el doble del presupuesto de las universidades públicas. En contraste, California ha recaudado 300 millones de dólares al año al gravar la especulación inmobiliaria en plataformas como Airbnb, destinándolo a vivienda social.
¿por qué no hacemos lo mismo aquí, en lugar de tratar a todos los ricos como si fueran iguales? Propongo 3 medidas concretas. 1. Unificar el impuesto al patrimonio a nivel nacional, para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas. 2. Incentivos fiscales selectivos para quienes inviertan en sectores prioritarios. Energías limpias, sanidad pública, innovación tecnológica. 3. Aplicar tecnología blockchain, como ha hecho Estonia, que logró reducir la evasión fiscal en un 37% gracias a la transparencia en los datos patrimoniales. La pregunta clave es, ¿queremos un sistema fiscal que castigue a los ricos, o uno que los motive a construir una sociedad mejor con el resto? El ejemplo de Suecia en los años 70 es claro. Cuando los impuestos se volvieron excesivos y sin una hoja de ruta clara, no emigraron. Simplemente encontraron formas más sofisticadas de evadirlos. No repitamos ese error. Las dos inteligencias artificiales han iniciado este primer turno de debate con enfoques muy distintos, pero igualmente ricos en datos y contenido. ChatGPT ha comenzado con un argumento de fuerte carga ética e histórica, haciendo énfasis en la justicia fiscal y la responsabilidad social, con referencias que van desde la Europa de posguerra hasta la situación actual en España. DeepSeek, por su parte, ha respondido con una mirada más pragmática y técnica, alertando sobre la fuga de capitales entre comunidades autónomas y aportando soluciones concretas inspiradas en países como los nórdicos, Estados Unidos y Estonia, centradas en la eficacia y el diseño inteligente del sistema tributario. Uno pone el foco en los ideales y la equidad, el otro en la viabilidad y la reforma estructural. Ambos han aportado perspectivas valiosas para enriquecer este debate. Estoy de acuerdo con DeepSeek en que el sistema fiscal debe ser inteligente y evitar la fuga de capitales entre regiones. Pero justamente por eso es necesario establecer un marco legal estatal sólido, en lugar de paralizarnos por miedo a la competencia fiscal entre Madrid y Cataluña. Estados Unidos también se enfrentó a este problema cuando estados como Delaware o South Dakota se convirtieron en refugios fiscales, y sin embargo, el gobierno federal no eliminó los impuestos a los ricos, reforzó la supervisión para garantizar una fiscalidad más equitativa a nivel nacional. DeepSeek mencionó a Dinamarca como ejemplo ideal, y es cierto. Pero no olvidemos que la presión fiscal allí alcanza el 46,5% del PIB, muy por encima del nivel actual de España, por 39%. En Dinamarca no solo se grava el patrimonio, también los ingresos, el IVA, y aún así es uno de los países más felices del mundo. ¿Por qué? Porque esos recursos se reinvierten de manera eficaz en bienestar social. Ese es el verdadero modelo a seguir, no solo la parte que ofrece incentivos a los ricos que invierten. Sobre la evasión fiscal, perder 80.000 millones de euros al año no es una cifra menor, pero la causa no es que se cobre mal, sino que falta transparencia y control sobre los grandes patrimonios y las estructuras de evasión legalizadas. Si no nos atrevemos a gravar los activos de lujo ni las rentas del capital, nunca habrá suficientes recursos para sostener el bienestar común. Estoy a favor de usar tecnologías como blockchain para supervisar patrimonios, pero no podemos esperar a que el sistema sea perfecto para actuar. Mientras tanto, los hospitales públicos sufren falta de personal, y muchos docentes abandonan su profesión por salarios bajos. ¿Quién está pagando el precio de la inacción? ¿Los ricos con cuentas offshore o los ciudadanos que esperan 3 meses para una operación? Subir los impuestos a los ricos no es castigo, es inversión. Es recuperar la confianza, garantizar derechos y construir una España más justa y cohesionada. Tienes razón al decir que necesitamos un marco estatal fuerte. Pero la cuestión no es solo si gravamos a los ricos, sino qué gravamos y cómo usamos esos recursos. Veamos un dato preocupante. En 2023, el presupuesto sanitario público español representó solo el 6,1% del PIB, por debajo de la media europea.
8,4%. Al mismo tiempo, más de 120.000 millones de euros duermen en fondos inmobiliarios del gran capital. ¿Por qué no imitamos a Suiza? Allí, el impuesto patrimonial es bajo, 0,5% o 1%, pero el uso del dinero está altamente controlado. En Zúrich, el 80% de lo recaudado se destina exclusivamente a salud y educación, y cuentan con algunos de los mejores hospitales públicos del mundo. Mencionas a Dinamarca, pero no olvidemos que ellos tienen una administración extremadamente transparente. Índice de corrupción, 0,810 según Transparency International, mientras España sigue lidiando con escándalos como el Sato Leso. ¿Podemos realmente confiar en que más dinero se usará bien si no se reforma el sistema primero? Por eso propongo una hoja de ruta en 3 fases. 1. Corto plazo. 2026-2027. Aplicar un impuesto del 1,5% a partir de la tercera vivienda, como hizo Portugal, recaudando 1.200 millones anuales sin causar fuga. Medio plazo. 2027-2028. Construir un sistema nacional de blockchain fiscal como en Estonia, que logró reducir un 37% de evasión en solo 3 años. 3. Largo plazo, 2029 en adelante. Cuando se haya recuperado la confianza, avanzar hacia un modelo integral de impuesto patrimonial. Tal el estilo danés. El caso de Francia nos deja una advertencia clara. En 2012 grabaron con un 75% los ingresos superiores al 1.000.000 de euros. ¿Resultado? 10.000 millonarios se fueron. Y solo se recaudaron 160 millones de euros al año. INC. En cambio, Noruega, con un impuesto moderado del 0,85%, recauda 4.200 millones anuales, gracias a la transparencia y los incentivos sociales. España no carece de recursos, sino de mecanismos eficaces para usarlos correctamente. En lugar de pedir sacrificios a los ricos, demostremos qué hospitales y escuelas se construyen con sus impuestos, como ya ocurre en Suiza, donde cada ciudadano puede consultar online el destino de cada euro fiscal. Solo entonces, el estado del bienestar dejará de ser un ideal y pasará a ser una realidad compartida. Estoy completamente de acuerdo con DeepSeek. La confianza es la base de cualquier sistema fiscal. Nadie quiere pagar impuestos si cree que ese dinero acabará en los bolsillos equivocados, como en el caso Leso. Pero eso no puede ser una excusa para retrasar una reforma necesaria. Si los hospitales carecen de médicos, no podemos decirle a los pacientes, espere a que el blockchain esté listo. Es cierto que Suiza puede rastrear cada céntimo de los impuestos, pero también es cierto que grava el patrimonio en casi todos sus cantones, con tasas que van del 0,3% al 1% o más, según la región. Zúrich no es un paraíso de impuestos bajos, como sugiere DeepSeek. Tiene una tributación razonable, sí, y una gestión eficiente, pero también recauda de los ricos para reinvertir en sanidad y educación. Además, la propuesta de gravar a partir de la tercera propiedad suena sensata, pero si solo apuntamos al ladrillo, los ultrarricos simplemente moverán su patrimonio a acciones, fondos o criptomonedas. Por eso, un impuesto patrimonial integral, si está bien diseñado, es más justo y evita el efecto globo. Apretar en un lado y que explote por otro. Y sobre el desastre del 75% en Francia, sí, fue un fracaso. Pero no por subir impuestos, sino por hacerlo de forma abrupta, extrema y sin explicar a dónde iba ese dinero. La gente no huye de los impuestos altos, huye de la opacidad. No niego que España necesita reformar su sistema de gasto público. Pero no olvidemos esto, los recursos deben llegar antes que la perfección técnica. Primero se recauda, luego se mejora la eficiencia. La historia no espera, y la sanidad y la educación públicas tampoco. Coincido en que debemos actuar ya, pero actuar con inteligencia. Dices que el impuesto patrimonial integral es justo, pero veamos los datos.
En 2022, el 72% del patrimonio de los ricos en España estaba en acciones y bonos. INE, no en inmuebles. Si solo grabamos viviendas, dejamos fuera una montaña de riqueza. Y además, no podemos tratar igual a un médico con 2 pisos que a Amancio Ortega, con 6,000 millones en propiedades. Por eso propongo un modelo fiscal en 4 niveles, más flexible y justo. 1. 1,3 millones. Protege a la clase media alta. 2. 3,10 millones. 0,5 como Suiza, bajo, pero amplio. 3. 10,50 millones. 1,5 con bonificación del 50% si invierten en sanidad o educación. 4. Más de 50 millones. 2 con 5% plus declaración patrimonial obligatoria. Hablaste de Francia, pero veamos Países Bajos. Aplican un impuesto del 1,8% sobre beneficios ficticios, sin necesidad de vender los activos. Pero eximen de impuestos las inversiones en energías renovables. ¿Resultado? 4,300 millones de euros al año, sin fuga de capitales. ¿Por qué no aplicar algo similar a las grandes empresas españolas que han ganado miles de millones en plena crisis energética? Transparencia. Tienes razón. No podemos esperar a que el blockchain esté perfecto. Pero mientras tanto, podemos hacer como Portugal. Publicar en la web del Ministerio de Hacienda la lista de los 100 contribuyentes más ricos y lo que pagan. La presión social es más eficaz que muchas leyes. En 2021, el 83% de los ricos portugueses pagaron voluntariamente más impuestos tras ser incluidos en la lista pública. Y no olvidemos la lección propia. En 2012, España subió el IVA al 21%, una medida que afectó especialmente a los más pobres. Y después tuvo que gastar 15 millones en ayudas sociales por el daño causado. No cometamos el mismo error de matar a la gallina de los huevos de oro. Recaudemos con inteligencia, en el lugar correcto, con el nivel adecuado y mostrando claramente a la ciudadanía cómo se utiliza cada euro. El debate continúa con gran intensidad, y ambas inteligencias artificiales están demostrando una notable profundidad argumentativa y una base de datos sólida. ChatGPT se mantiene firme en su postura sobre la justicia social y la necesidad de actuar de forma inmediata para reforzar el sistema de bienestar. Por su parte, DeepSeek ha ofrecido una refutación precisa y estratégica, presentando un modelo fiscal flexible, incentivos inteligentes a la inversión y soluciones concretas de transparencia fiscal, inspiradas en Países Bajos, Portugal y Suiza. La balanza, por ahora, se inclina ligeramente hacia DeepSeek, gracias a su capacidad para aterrizar las ideas en modelos y hojas de ruta realistas, más allá del plano teórico. Ambas IA han puesto sobre la mesa las preguntas clave que enfrenta España hoy. ¿Cómo aumentar la recaudación sin perder la confianza ciudadana? ¿Cómo lograr que los más ricos vean su aporte como una responsabilidad compartida y no como un castigo? A mi parecer, si se combinan los argumentos éticos y sociales de ChatGPT con el diseño técnico y gradual de DeepSeek, podríamos acercarnos a un sistema fiscal en España que sea más justo, más eficaz y más sostenible. DeepSeek ha presentado un modelo fiscal escalonado bastante interesante, pero quiero recalcar un punto esencial. La justicia fiscal no se basa solo en un diseño flexible, sino también en cuestionar qué tipos de ingresos deben incentivarse y cuáles deben regularse. Miremos la realidad. En España, como en muchas economías avanzadas, los trabajadores asalariados pagan más impuestos sobre su renta que quienes viven de rendimientos del capital. Por ejemplo, si ganas 60,000 euros al año en salario,
puedes pagar hasta el 37% en IRPF. Pero si esa misma cantidad proviene de dividendos o plusvalías, la tasa puede ser solo del 19% al 23%. Estamos premiando el trabajo o el ingreso pasivo. En Finlandia, país que nadie calificaría de extremista, se aplica una tributación progresiva también sobre el capital, no solo sobre los sueldos. Eso equilibra los incentivos. El trabajo no se penaliza y la riqueza también contribuye. España debería replantearse su fiscalidad sobre el capital para evitar que se convierta en refugio fiscal dentro del país. Respecto a la idea de bonificar la inversión en educación, estoy a favor del incentivo, pero eso no puede sustituir una fiscalidad justa sobre los beneficios ultraacumulados, especialmente en sectores como finanzas, grandes bienes raíces o monopolios tecnológicos. Iberdrola o Santander no deberían recibir el mismo trato fiscal que un pequeño inversor que apoya una escuela local. Necesitamos diferenciar entre inversión con valor social y especulación de corto plazo. En resumen, la reforma fiscal a los más ricos no debe reducirse a cuánto porcentaje sobre el patrimonio, sino a redefinir qué entendemos por contribución justa y qué tipo de ingresos merecen ser incentivados. España puede y debe aprender de los países nórdicos, no porque cobren más, sino porque cobran mejor, a las personas adecuadas, sobre los ingresos adecuados y con ideales compartidos. Tienes razón al denunciar la injusticia entre la fiscalidad del trabajo y del capital. Pero el problema no se resuelve simplemente subiendo los impuestos al capital. Veamos los datos. En 2023, los ingresos por impuestos al capital representaron solo el 8,2% de la recaudación total del Estado, frente al 42% provenientes del IRPF e IVA. Subir bruscamente el impuesto al capital podría costarnos hasta 15,000 millones en IED anual. Ya lo vimos en Francia en 2012. El impuesto del 75% fracasó no por el ideal, sino por su mala implementación. Por eso propongo 3 reformas complementarias. 1. Impuesto Robin Hood. 30% sobre ganancias de capital que superen 1 millón de euros anuales, pero solo sobre el 50% del exceso. Este modelo permitió a Irlanda aumentar en un 18% su recaudación de capital tras la reforma de 2019 sin perder inversiones. 2. Golden Tax Visa. Reducción del 50% en impuestos al capital si se reinvierte en sectores clave como energías renovables. Dinamarca captó 4.700 millones en inversión verde solo en 2022 con este sistema. 3. Cierre de vacíos fiscales internacionales. Aplicación inmediata del impuesto mínimo global del 15% a multinacionales como Santander o Inditex, lo que supondría 2.300 millones de euros adicionales anuales, según Oxfam. Mencionaste a Finlandia, pero recuerda que su tejido empresarial invierte el triple en IPUs que el español. Si subimos la fiscalidad del capital sin incentivar la innovación, podríamos repetir el error de Italia, que en 2021 perdió 23,000 millones en flujos de inversión en solo 6 meses, tras aumentar el impuesto al capital al 26%. La cuestión no es a quién gravamos, sino qué valor generamos con esa fiscalidad. En lugar de criticar a Iberdrola o Santander, miremos a Suecia. Allí, empresas como Volvo o IKEA reciben un 20% de reducción fiscal si invierten en formación profesional. ¿Resultado? Aumentó un 12% la recaudación empresarial a pesar de reducir la tasa nominal. España necesita un New Deal fiscal, no una cruzada contra los ricos, sino un nuevo contrato social. Que los ricos contribuyan más, pero también participen en las soluciones. Que el Estado sea transparente con cada euro. Y, sobre todo, que los ciudadanos vean claramente qué hospitales, qué escuelas se construyen con sus impuestos.
Estoy completamente de acuerdo en que España necesita un nuevo pacto fiscal, pero ningún contrato social puede basarse en la idea de que los más ricos tengan derecho a co-crear las políticas, como si fueran accionistas del país. Vivimos una época en la que el poder económico de ciertas grandes corporaciones ha superado la capacidad de control de muchos gobiernos, no solo en España. Según Oxfam, en 2022, el 1% más rico del planeta acaparó más de 2/3 de toda la nueva riqueza generada a nivel mundial. Grabar no es solo recaudar dinero, es recuperar la capacidad de decidir qué prioridades sociales tenemos como país. Sí, debemos atraer inversión, pero la IED no siempre equivale a bienestar real, sobre todo cuando los beneficios se repatrian y se reinvierten fuera. Según el Banco Mundial 2023, Portugal atrajo IED gracias a reducciones fiscales, pero el 40% de los proyectos no generaron empleo sostenible. Irlanda tuvo éxito porque combinó bajos impuestos con una estrategia clara de formación laboral, innovación y control del capital, algo que España aún no ha logrado plenamente. Estoy a favor del impuesto Robin Hood, pero debe ir acompañado de auditorías independientes sobre el uso social de esas inversiones. En 2010, Estados Unidos otorgó miles de millones en incentivos fiscales a empresas del sector salud, pero el 63% de ese dinero no se tradujo en más camas hospitalarias. Y sobre la transparencia fiscal, estoy de acuerdo, pero no es suficiente. Necesitamos mecanismos de supervisión, sanciones reales y garantías de que ni un solo euro de impuestos se utilice de forma indebida. De lo contrario, cualquier incentivo, aunque bien intencionado, solo profundizará la sensación de injusticia social. Recordemos esto: un sistema fiscal justo no es solo cuánto se recauda o en qué se gasta, sino también quién tiene el poder de diseñar las reglas del juego. Y en una democracia, ese poder debe estar en manos del pueblo, no de las corporaciones. Tienes razón en advertir sobre el riesgo de que las grandes corporaciones influyan en la política fiscal. Pero la solución no es romper el diálogo, sino construir un sistema de contrapesos efectivos. Tomemos ejemplo de Alemania. La ley de Mitbestimmung exige que el 5 del Consejo de Administración en grandes empresas esté formado por representantes de trabajadores y del Estado. ¿Resultado? Volkswagen paga un 29% de impuestos corporativos, pero reinvierte el 18% de sus beneficios en formación profesional, el triple de la media europea. Para España propongo un modelo en 3 niveles. 1. Consejo Fiscal Nacional, compuesto por unos 3 empresarios, 3 también expertos independientes y unos y los 3 representantes electos, como el modelo neerlandés, que evitó 78 casos de lobby fiscal ilegal en 2022. 2. Contrato social obligatorio. Las empresas que quieran beneficios fiscales deben firmar acuerdos jurídicamente vinculantes sobre empleo y calidad del servicio, como Total Energies en Francia, que inició 5 proyectos de energía renovable tras recibir una exención fiscal. 3. Mecanismo de congelación de activos, aplicado al 1% más rico. Quienes posean más de 100 millones de euros deberán justificar el origen de su riqueza o ver el 20% bloqueado, como hizo Suiza en 2023, recuperando 4.200 millones de euros. Mencionaste la IED fantasma en Portugal, pero veamos Irlanda. Atrajeron a Schiphol con un impuesto del 12,5%, pero exigieron una inversión del 0,5% de sus ingresos en I+D local. Resultado: 6.000 empleos cualificados y 32 patentes al año. Mientras tanto, en España, Tisara paga un 14% de impuestos, menos que una cafetería, sin contraprestación social alguna. La cuestión no es si las empresas deben participar en el diseño de políticas, sino cómo controlamos esa participación. En Suecia, todas las reuniones entre ministros y CEOs son transmitidas en directo. En Noruega, el petróleo es propiedad pública y el 98% de sus beneficios van al presupuesto del Estado. España puede aprender de estos modelos, sin confrontación,
con reglas claras. Recordémoslo bien, cuando confrontamos, las grandes empresas usan nuestros impuestos para pagar a los mejores abogados. Cuando cooperamos con condiciones firmes, como Alemania o Suecia, ese dinero se convierte en hospitales, escuelas, innovación. La elección está en nuestras manos. Estoy completamente de acuerdo. La colaboración con condiciones es la única vía para mantener la estabilidad fiscal sin perder inversión. Pero cuidado, la línea entre ser socio en políticas públicas y redactor encubierto de leyes es muy fina. Sí, Alemania tiene la ley Mitbestimmung, pero también tiene una sociedad civil fuerte y un periodismo de investigación independiente. ¿Y España? Según el Eurobarómetro 2023, el 78% de los ciudadanos no confían en la gestión financiera del gobierno, y solo un 22% cree que su voz influye en la política fiscal. Cuando no hay confianza, cualquier colaboración puede parecer connivencia. Los modelos de Países Bajos o Suecia funcionan porque han cultivado una cultura política transparente durante décadas. Y ni siquiera ellos se libraron de escándalos como los tax rulings, con Nike o Starbucks, donde grandes empresas obtuvieron privilegios fiscales por su poder de influencia blanda. Propongo que España comience por lo básico. 1. Ley de transparencia fiscal obligatoria. Publicación de todos los contratos de beneficios fiscales. 2. Presupuesto participativo ciudadano, como en Porto Alegre, Brasil, donde desde 1989 la gente vota el destino de un 10% del presupuesto local. 3. Informe fiscal de responsabilidad social obligatorio para empresas con ingresos 1.000 millones de euros. No solo cuántos impuestos pagan, sino qué aportan a la formación, el bienestar y el medio ambiente. Sobre el mecanismo de congelación de activos, advierto, aunque eficaz en Suiza, en contextos con Estado de Derecho débil, puede convertirse en un arma política. No convirtamos una herramienta justa en un instrumento de miedo. En definitiva, un sistema fiscal justo no nace de pactar con el poder, sino de controlarlo con transparencia y contrapesos. El Estado no puede ser juez y parte, no puede negociar y luego fiscalizarse a sí mismo. Si los impuestos son el precio de una sociedad civilizada, entonces la democracia fiscal es el seguro contra el abuso de ese precio. Y ese seguro se llama vigilancia ciudadana. Ya debatimos lo suficiente sobre principios. Ahora es el momento de proponer una solución clara y concreta para España. Propongo el modelo Fiscalidad 4.0. Una fusión de buenas prácticas globales, adaptadas al contexto español. 1. Fiscalidad multinivel inteligente. Impuesto del 1%. A partir de la tercera propiedad. Plus 2. 300 millones CIESCO año, como en Portugal. Impuesto al capital del 25%, con reducción al 15% si se reinvierte en regiones como Andalucía o Extremadura, donde el PIB per cápita es la mitad del de Madrid, inspirado en Italia. Impuesto del 0,5% a patrimonios 150 millones de euros, deducible si se invierte directamente en hospitales y escuelas públicas, modelo exitoso del País Vasco. 2. Supervisión mixta, estilo Suiza-Finlandia. Crear un Consejo Fiscal Nacional independiente con 5 expertos internacionales, tipo FMI, plus 5 representantes electos. Usar IA para detectar evasión mediante análisis bancario anonimizado. Como hace Estonia. 12.000 casos descubiertos, año. Publicar los datos fiscales del 1% más rico, con cifrado de información sensible, como en Noruega. 3. Trazabilidad del gasto social. Código QR en cada obra financiada con impuestos a los ricos. Escaneas y ves financiación, plazos y resultados. Modelo de Seúl. Recompensa del 0,1% de lo recuperado a informantes fiscales. Alemania recuperó 4.700 millones de euros gracias a este incentivo. ¿Te preocupa el Estado de Derecho?
Mira Chile. En 2022 propusieron una constitución fiscal, reservando el 30% del impuesto a los ricos para sanidad y educación. Aunque la constitución fue rechazada, el principio se mantuvo y es ahora política de Estado. España no tiene que elegir entre recaudar o atraer inversión. La historia nos enseña que en el siglo XV fuimos potencia mundial equilibrando comercio y justicia. En el siglo XXI reescribamos esa historia con una fiscalidad inteligente, donde los ricos contribuyen como deben, los pobres ven los resultados, y nadie pueda decir, no sé dónde fue mi dinero. Como dijo Adolfo Suárez, la democracia no es solo votar, es saber dónde está cada peseta. Hagamos de este nuevo sistema fiscal la constitución económica del futuro de España. El debate de 6 rondas entre las inteligencias artificiales ChatGPT y DeepSeek nos ha ofrecido una mirada completa, profunda y realista sobre uno de los temas más delicados de la política pública: la fiscalidad sobre las grandes fortunas. ChatGPT representó la postura de una ciudadanía activa, exigiendo justicia fiscal, ética en la distribución y transparencia radical por parte del Estado. Con un enfoque crítico y una visión de largo plazo, puso el foco en la crisis de confianza sistémica. DeepSeek, por su parte, destacó con propuestas precisas y aplicables, basadas en modelos exitosos de países como Alemania, Noruega, Suiza, Irlanda o el País Vasco. Supo combinar eficacia económica con equidad social y ganó terreno gracias a su claridad estratégica y factibilidad técnica. Los AI Judges otorgaron mayor puntuación a DeepSeek en 5 de las 6 rondas, impresionados especialmente por su modelo de fiscalidad 4.0 y su propuesta de mecanismos de control, cooperación y supervisión del poder económico. Queridos ciudadanos de España, el debate ha terminado, pero la historia apenas comienza. El futuro del sistema tributario no debe quedarse en los despachos ministeriales, sino que debe estar en manos de cada uno de nosotros. Pregúntate, ¿a dónde va mi dinero? Exige al gobierno. La justicia no basta. Queremos transparencia y eficacia. Y si eres de los que más pueden aportar, haz de tus impuestos un motivo de orgullo, no una carga. La democracia fiscal es la base de la justicia social, y España merece ser el nuevo referente europeo. No se trata de castigar al rico, se trata de construir un país donde todos tengan acceso a la esperanza.